nombre, ¿no? El nombre. Hola, ya, estamos de vuelta. Estaba conversando ya con nuestro invitado. Enrique Lara. Vamos a conversar de medicina. Algunos le dicen alternativa, complementaria. Yo le digo complementaria, sí, porque alternativa sería demasiada arrogancia decir, mira, tú optas por la medicina alópata, oficial o alópata o optas por esta. No. La idea es que son justamente complementarias. Exacto. Y esa es la gracia de todas estas medicinas. Exacto. Entre ellas, digamos, una de las terapias más destacadas, diría yo, en los últimos años, es el descubrimiento que hizo el doctor Gois. Hablamos del biomagnetismo. El biomagnetismo. Este médico mexicano. Exactamente. Que profesor universitario y todo, y que descubre esto del biomagnetismo, de que, voy a decirlo como yo lo sé, usted me corrige si estoy equivocado, de que el cuerpo, por decirlo de alguna manera, nosotros somos como una pila, que tenemos un positivo, un negativo, y que eso tiene que irse armonizando, sincronizando. ¿Cómo se trabaja aquello? Exactamente, mira, como todo en la vida, tiene ambas polaridades. Ya. Todo lo que tú analices, digamos, tiene ambas polaridades. Y el cuerpo humano no está ajeno a eso. Ya. Tenemos un lado derecho, ¿cierto?, que tiene una carga positiva, y el lado izquierdo que tiene una carga negativa. Ya. Un polo. Y todo en esto, digamos, la salud en general consiste en tener un buen equilibrio. Exacto. ¿Cierto? Cuando existe algún desequilibrio, ocurren problemas, digamos, a nivel de salud. Entonces lo que descubrió el doctor Gois es que aplicando imanes puedes corregir el pH. ¿Qué es el pH? Es el potencial de hidrógeno, ¿cierto? Y que se mide de alguna manera con la concentración de iones de hidrógeno, que tienen un valor positivo. Yeah. El valor negativo sería el OH, digamos, que juntos forman el agua, ¿ya? Pero en general se mide como pH, que es la concentración de hidrógeno. Entonces, eso, por decirlo, es como la acidez que tiene el cuerpo. Exactamente. Se supone, y esto es lo que dice el respaldo o la teoría del doctor Gois, que cuando microorganismos invaden nuestro cuerpo en alguna parte, ellos inducen a que el cuerpo modifique su pH. Porque los microorganismos viven o en acidosis o en alcalosis, ¿cierto? Pero nunca a nivel de pH neutro. Hablemos de pH neutro, valor 7 más menos 0.4, ¿ya? Si se desvía hacia allá, entonces tenemos la presencia de microorganismos que están alterando, digamos, el pH. Con eso afectan toda la maquinaria básica que es de la biología del cuerpo. Y se produce ese desequilibrio. Claro. Y que induce digamos, a un mal funcionamiento celular. Ya. Y que finalmente es eso lo que detona, digamos, que los órganos y todo funcione, digamos, en forma alterada. Los microorganismos, por ejemplo, los virus y los hongos, sobreviven en medios ácidos. Claro. Y en cambio las bacterias y los parásitos sobreviven en medios básicos. Sí. Entonces, al producirse esta distorsión en el pH, aplicando un par de imanes, es posible corregir esos pH. Es como que usted, voy a decirlo muy quizá coloquialmente, o tratar de ser lúdico nomás. Es como que yo trato de subir lo negativo y bajar lo positivo, o viceversa, subir lo positivo para llegar a ese equilibrio y regular el pH, una cosa así. Lo que pasa es que tú impactas con los dos polos, con el polo positivo y con el polo negativo. Entonces lo que esté en exceso va a tener que ser atraído y se produce, digamos, el equilibrio. Okay. Y para ello, digamos, existe, digamos, esto tiene como un origen de la magnetoterapia, ¿no? Pero la magnetoterapia aplica solamente un polo. Normalmente aplica un polo. Y eso era lo que al doctor Gois lo dejaba, por así decirlo, pillo, digamos, porque decía que volvía la gente a generar nuevos problemas, o los mismos problemas, se volvía a desencadenar. Porque al aplicar un polo sobre algún
punto específico del cuerpo, por ejemplo, cuando hay un dolor, tú puedes aminorar el dolor. Sí, claro. Pero después sacas el imán y vuelve a aparecer el dolor. ¿Por qué? Porque no estás eliminando las condiciones apropiadas para que el microorganismo se desenvuelva. Entonces vuelve a... Estás colocando un parche. Claro, en fondo un parche. Por lo tanto, es súper importante, digamos, y ese es el descubrimiento que él hizo, y lo descubrió trabajando con gente con SIDA. ¿Ya? Ahí descubrió el primer par biomagnético del VIH. Ahora, quiero preguntarle... bueno, me acaba de decir el VIH, que uno nombra SIDA, VIH, y hasta el día de hoy, a pesar de que existe más tecnología, existen más medicamentos, genera pavor, sí, claro. Genera mucho miedo. Sí. Yo contaba una experiencia personal de que me tuvieron que hacer exámenes de sangre por otro tema, y venía el test de ELISA, y cuando vi el test de ELISA igual me puse nervioso. O sea, claro. Entonces, no es comprensible. Bueno, usted me acaba de decir que se trabaja con el VIH, con el SIDA. Y se me ocurre pensar con el tema del cáncer, porque siempre se ha sabido que el cáncer germina, crece estos tumores en medios ácidos, ¿verdad? Es decir, de hecho hay un médico italiano que por decirlo de alguna manera, modificando por cierto el pH, también descubrió que se podía llegar a curar algunos tipos de cáncer. Entonces la pregunta es, ¿también se puede llegar a eliminar tumores cancerígenos? ¿Se puede llegar a eliminar estas células que se vuelven locas, por decirlo de alguna manera? Así, los distintos tipos de tumores, por así decirlo, digamos que se diferencian, digamos, en, qué sé yo, infiltrados, miomas, etcétera, digamos, hay una serie de clasificaciones. Es posible tratarlas con el biomagnetismo, pero muchos de los diagnósticos que se han hecho, digamos, por la medicina alópata, caracterizados como cáncer, desde el punto de vista biomagnético no son verdaderos cánceres. ¿Ya? Porque lo que caracteriza al cáncer, en este caso del biomagnetismo, es la presencia de la bacteria de la lepra. ¿Okay? Entonces, cuando está presente esa bacteria, sí, para el biomagnetismo eso es el verdadero cáncer. Y se produce por combinación de microorganismos. No es solamente la intervención de un microorganismo lo que producen los problemas de salud, en este caso. Son varios microorganismos los que intervienen en un proceso del cáncer, digamos. Pero los cánceres, por llamarlo de alguna manera, los que no son cáncer para el biomagnetismo también se pueden tratar con biomagnetismo, ¿no? Los que son cáncer para la medicina alópata. Sí, claro. Sí, claro. Sí, para mi gusto es un tema de nombre nomás. Claro. ¿Te fijas? O sea, pero el factor patógeno igual puede eliminarse, ¿no? Claro. Entonces, sí. Esa es una cosa curiosa, digamos, dentro del biomagnetismo, que uno, muchas veces yo me he encontrado con pacientes, digamos, que llegan con un síntoma que nada que ver, hago el rastreo, ¿cierto? Identifico los puntos en los cuales tengo que aplicar el biomagnetismo, y resulta que la persona nunca me contó que tenía un determinado síntoma, pero a la sesión siguiente dice, ¡oh! Me hicieron tan bien sus imanes, fíjese que se me quitó el dolor del hombro, no podía levantar el brazo y mire, ahora lo puedo levantar perfectamente bien. Entonces, bueno, ok, está bien. Sí, o sea, ¿qué le puedo decir yo? O sea, y a pesar de que los microorganismos que yo identifiqué no están necesariamente asociados a esa patología. Entonces yo dije, bueno, esto tiene que ser un tema de combinación, o sea, hay microorganismos que combinados generan otros síntomas, y por eso muchas veces el diagnosticar a través de síntomas es súper complicado, porque no es posible llegar al origen real, digamos. O sea, el síntoma puede ser quizás una alerta, ¿verdad? Un algo está pasando, pero no es que eso sea la enfermedad, digamos. Claro, y el síntoma puede tener distintos orígenes. Exacto. Ahora, el verdadero origen... Una enfermedad puede manifestarse de la misma manera, digamos, ¿no? Y una distinta enfermedad. Sí. Un distinto bicho puede manifestarse con resfrío, por ejemplo, con dolor de cabeza. Exactamente. Esa es una cosa. Un mismo microorganismo puede generar diferentes síntomas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los par aquí, por ejemplo, ángulo. ¿Ya? Este par está asociado a una bacteria que genera la gingivitis. ¿Ya? Ok. Pero no tan solo eso. Puede provocar los problemas de soltura de dientes, digamos, de problemas bucales en general, pero también puede provocar rinitis, puede provocar problemas en el oído, incluso en el olfato. Pero no son otitis propiamente tal, son problemas digamos, del oído, ¿no? O sea, entonces, es así como
también hay otros microorganismos que generan también estos mismos o síntomas parecidos, digamos. Ya. Entonces, uno queda pillo. Pero desde el punto de vista biomagnético, como lo que se hace es un rastreo para ubicar los puntos donde están los microorganismos que están provocando el desequilibrio, entonces los síntomas pasan a ser un tema de segundo plano. Y conversábamos fuera de cámara respecto de medicina china, medicina tibetana. Usted trajo monjes tibetanos hace poco acá. Sí. Ellos dicen que si uno cometiese un error, digámoslo así, de que, por ejemplo, aprovechándome de ese ejemplo que usted hace de este par, de estos puntos, de este par, si yo pensara que es, no sé, un tema de oído, pero no, era de, no sé, pues estoy especulando para poder ejemplificarlo, era de nariz, no era de oído, igual se va a curar el oído, probablemente se va a demorar un poco más la vuelta, pero va a llegar igual. Es decir, estas son medicinas, dicen ellos, que no dañan, es decir, que no porque te hayas tomado un medicamento para el estómago te va a echar a perder el corazón. No, aquí no. Se va a demorar probablemente un poco más la vuelta, pero va a llegar igual, porque trabaja con los elementos y generando un equilibrio en el cuerpo. Eso es. Entonces, ¿sucede algo parecido? Me cuelgo ahora del ejemplo de la señora, que probablemente usted no le colocó los imanes para sanarle el problema del hombro, pero se le sanó igual. Claro. Lo que pasa es que para mí gusto la explicación es esa, de que la interferencia entre distintos microorganismos producen síntomas distintos. Ya. Entonces, además de producir, digamos, un síntoma determinado, la interacción con otro produce otro síntoma. Ya. ¿Okay? Y muchas veces, a ver, ¿cómo te explico? Es súper importante desde ese punto de vista que uno no se deje guiar por los síntomas. Simplemente los síntomas son un índice de que si la terapia ha estado funcionando o no. Exacto. Porque al eliminar los microorganismos, automáticamente tienen que desaparecer los síntomas. ¿Ya? En ese sentido, quiero preguntarle, se dice que las medicinas complementarias, vuelvo a decirle, hace medicina china, medicina biomagnetista, la medicina ayurveda, la medicina hindú, ¿verdad? O india, bioenergética, distintos tipos de medicina alternativa o complementaria, tratan o buscan tratar la raíz y eliminar de la raíz el patógeno, sea un microorganismo, sea un tema emocional, sea pero de la raíz. Y que muchas veces la medicina alópata, nuestra medicina, la medicina occidental, no trata la raíz del árbol, sino que se encarga de las ramas, que es justamente los síntomas. Es decir, me duele la cabeza, aspirina. Me pasa el dolor de cabeza, pero no me he curado. O lo que hacemos mucho, tengo un dolor, un lumbago, todos le decimos lumbago al dolor de espalda, bueno, pero tengo un dolor de espalda, parche león o algún, no sé, antiinflamatorio, ¿verdad? Se me pasa el dolor y sigo. Así es. Pero en el fondo estoy escondiendo esta enfermedad. Hay una diferencia importante de que estas medicinas, y en este caso el biomagnetismo que usted trabaja, busca una raíz para eliminar y esto que no vuelva a las 2 semanas el dolor. Así es, efectivamente, digamos, porque la mayoría de las enfermedades, sobre el 80% de las enfermedades, son producidas por microorganismos patógenos. Claro. Las enfermedades, por así decirlo, genéticas, son muy pocas, menos del 3%. Digamos. Entonces, estamos hablando de que y más encima, muchas otras enfermedades son por mal uso, es decir, porque... Sí, bueno, yo creo que la medicina alópata es necesaria, ha producido avances increíbles, digamos. El tema de la exactitud científica que produce es espectacular. Sí, claro. Y hay casos, digamos, que las medicinas alternativas no pueden solucionar definitivamente, o las medicinas complementarias. O sea, no, hay casos que hay que operar, por ejemplo, ¿no? Si no hay nada que hacer, digamos. Claro. Y en ese sentido, teniendo claro esto de que se busca una raíz, me imagino que también es importante... para no generar falsas expectativas en la gente. Acabamos de hablar del SIDA, acabamos de hablar del cáncer, pero para no generar falsas expectativas me imagino que es importante un diagnóstico temprano, como en cualquier enfermedad. Es decir, si yo llego con un cáncer
terminal sí. O con una enfermedad que la llevo 20 años, sí, claro. Obviamente eso no es cosa de, ya coloquemos manos y estamos listos. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que nos vemos enfrentados con las terapias complementarias, que justamente mucha gente recurre a ella cuando ya la medicina alópata no puede hacer, digamos, ha hecho todo lo que esté en sus manos, digamos, para solucionar el problema. A pesar de eso, igual las medicinas complementarias igual aportan y son capaces de revertir situaciones bien complicadas, digamos. Sí. Yo no digo que todas, pero sí, en gran medida. Ahora, esa es la gracia, digamos, también del biomagnetismo, digamos, y es lo que yo le recomiendo a los pacientes, digamos, vengan a hacer una sesión, al menos una sesión cada 3, 4, 5 meses. Porque esta es una terapia, la máquina funcionando. Esta es una terapia preventiva. Se cayó una pestaña, no sé. Es una terapia preventiva, de tal manera que las medicinas complementarias, justamente ahí hay otra gran diferencia, que son preventivas todas. Claro, actúan como medicina de ayuda después porque la gente llega enferma. Pero en su mayoría la medicina china, todas las que lo he nombrado, son preventivas. Lo que buscan es buscar una armonía en el cuerpo para no enfermarte. Claro. Fíjate que el biomagnetismo en ese sentido es capaz de detectar la presencia en pequeñísimas cantidades de microorganismos. O sea, antes de que se activen. Incluso nosotros en el protocolo que hacemos tenemos que revisar primero los reservorios. ¿Qué son los reservorios? Son lugares donde los microorganismos se alojan y están ahí latentes. Entonces, dándosele la condición, ¡pum! Exactamente. Dándose la condición en los puntos que ellos energéticamente son capaces de sobrevivir, ahí están. Y eso se produce fácilmente también frente a una baja inmunológica, producto de alguna emoción fuerte, algún trauma. Se producen baja inmunológica y los microorganismos se encargan de completar cuadros, digamos, súper complicados. Bajo ese punto de vista, yo, digamos, los pacientes que llegan a mí, siempre yo trabajo la parte física, ¿cierto?, con el biomagnetismo. También hay pares que se aplican para la parte emocional, que también ayudan montones, digamos. Y que muchas veces cuando uno está mal emocionalmente permite que patógenos ingresen, porque se produce una baja en las defensas. ¿No? Baja defensa. Incluso se producen alteraciones en el pH, entonces facilitan más las condiciones del ambiente para que cualquier patógeno ahí se desarrolle, pero a sus anchas. Nos queda poco tiempo, pero necesito preguntarle dos cosas en una. Sí. Porque yo sé que cuando se aplica el biomagnetismo, cuando se realiza la sesión, se produce un cambio físico, que es esto de que como que se acorta una pierna, no sé cómo es, hay gente que se asusta con eso. Sí. Que me cuente eso, por qué sucede. Y sobre la misma le pregunto a propósito del tema físico. Claro, uno dice, bueno, lo que nos han dicho, lo que ha dicho don Enrique, es que esto es para bacterias, virus, que cambia el pH. Entonces uno podría decir, ok, eso me sirve para enfermedades de ese tipo, pero para temas físicos, por ejemplo, un dolor lumbar, por ejemplo, una contractura, por ejemplo, ayudar a un esguince, ¿también sirve? Por supuesto, digamos, por ejemplo, los problemas lumbares también se deben a problemas de microorganismos. No creas que no. O sea, también se producen, digamos, problemas ahí. O sea, cosas que uno, por ejemplo, no sé, jugando fútbol, levantando una caja o algo, y quedó con un dolor, uno cree que es solamente un tema traumático, pero también hay microorganismos. Hay pares, digamos, que se utilizan en forma traumática. Suponte que yo tengo una distensión, digamos, de un músculo. Isquiotibial, para favorecer o para ayudar a que ese músculo se recupere más fácilmente, se lo coloca el imán con su lado negativo sobre la zona y el otro en el riñón, con carga positiva. Eso ayuda, digamos que de alguna manera, el riñón tú sabes lo que es. Sí. Entonces, absorbe todo lo que, la energía, digamos, que está ahí, digamos, alterando el sistema y se lo lleva. Y además puede producir, porque uno sabe que una lesión muscular, estoy hablando como medicina alópata, digamos, occidental, una lesión muscular, sea cual sea, desde un desgarro hasta un hematoma, se sana con una buena irrigación sanguínea, con sangre limpia, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Eso también genera que al sacar esta suciedad que queda con una rotura o con un golpe, a través de, como usted dice, con el riñón,
genera que esa sangre irrigada vaya sanando más rápido. Por supuesto, si eso, digamos, en la oxigene mejor esa zona en el fondo. El imán de esa manera, aplicado de esa manera, ayuda a la regeneración, a la regeneración celular. Okay. Entonces es potentísimo, digamos, para acelerar procesos de recuperación, por ejemplo, en problemas operatorios, postoperatorios, todo eso es posible, digamos, complementario. Sí, claro. Bueno, quiere decir que uno no vaya al traumatólogo, sino que es un complemento. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y lo del acortamiento de pierna, por qué se produce? Bueno, normalmente es el riñón, y por eso normalmente se aplica con el riñón, se hace el par con el riñón. Cuando hay problemas emocionales o un trauma emocional fuerte, uno produce una retracción normalmente del lado derecho, que es como que el riñón hace todo este trabajo de retraer, pero en realidad se retraen todos los músculos. Tendones, todo. Todo. Entonces se produce esta diferencia en la pierna. De ahí el primer par, por ejemplo, especial que se tiene, que es el par Gois, está específicamente orientado a superar ese problema. Mucha gente cuando llega a la sesión viene con una pierna más corta que la otra. Y eso es problema de que el riñón y toda la parte está afectada. Entonces eso se despolariza, ¿cierto?, con el par parietal riñón. ¿Ya? Parietal acá y riñón acá. Y con eso se despolariza y se corrige. Y de ahí recién se empieza a trabajar, a hacer el rastreo. Bueno, increíble verlo cuando sí. Y el rastreo, entonces uno por bioenergética empieza a nombrar puntos de rastreo. ¿Ya? Cuando ese punto está en desequilibrio, hay una alteración del pH, la pierna se vuelve a cortar. Es como que uno le pusiera le rozara algo en una herida, entonces se contrae. ¿Ya? Esa es una respuesta muscular inteligente. Bueno. ¿Ok? Y esa respuesta muscular inteligente nos indica que en ese punto hay un problema. Algo pasa ahí. Y ahí, por ejemplo, el problema aquí tiroides. Ok, hay un punto en el tiroides. Pero ahora, ¿qué? ¿Con qué? ¿Contra qué? Pongo el imán negativo y el positivo, y ahí está nuestra guía que nos dice estas son las alternativas. Y por ejemplo, tú puedes de esa manera despolarizar la tiroides, porque el par positivo lo colocas también en tiroides. Entonces se forma el par tiroides, y con eso se despolariza la glándula y comienza a funcionar bien. Muchos casos, por ejemplo, de hipotiroidismo o de hipertiroidismo han sido solucionados solamente aplicando eso, ¿te fijas? Es impactante, digamos. Muchísimo y muy interesante. Sí, así que ojalá pueda venir otro día para contarnos más y hablar de otros temas, pero lo importante es que existen estas alternativas, han estado apareciendo en pantalla los números y todo. Bueno, ahí está además Enrique Lara, alumno de Isaac Gois, porque ese es el otro tema que es muy importante, que bueno que lo tocas. Conversar, pero de repente hay gente que con todo respeto lo digo, pero que dice soy biomagnetista, hice un curso de fin de semana, no es tan así la cosa, o soy acupunturista, o soy no sé qué cosa, estudié 2 fines de semana, no. Un poquito más. Y requiere mucha práctica. O activo la glándula pineal en un fin de semana, no es tan fácil. Bueno, ahí está su teléfono, su correo electrónico, elara09@gmail.com. Así es. 98848806. ¿Y dónde está teniendo usted en su casa? Sí, actualmente estoy atendiendo en mi casa. Ahí nos ponemos de acuerdo. Incluso puedo hacer atención a domicilio, digamos, también. No hay ningún problema, digamos. Muchas gracias, Claudio, por tu invitación. No, de verdad. Sí, por supuesto, encantado. Podemos hablar. A mí, lo personal, me gusta mucho. Creo que además es interesante para presentarle a la gente alternativas. Así es, sí. Hay muchos casos, digamos, que la gente queda muy, muy agradecida, digamos, y eso es lo más satisfactorio para uno hacer ese trabajo. Como dicen los comerciales por ahí, eso no tiene precio. No tiene precio, es impagable. Muchas gracias, Enrique. Vamos a la pausa, ya regresamos con más a Entre Medios.